Saludos a todos y todas. Mi nombre es la licenciada Leslie Correa Cordero. Yo soy el licenciado Alberto López Merlán. Yo soy Stanley Barrenechea Martínez. Y esto es Entre Colegas. En el día de hoy tenemos un invitado que me da mucho honor tenerlo aquí, o me hace sentir muy honrada de tenerlo aquí, y es porque es una persona que sirvió por mucho tiempo en la judicatura, ahora pues también continúa sirviendo al país, pero como abogado, y sin duda alguna yo no voy a poner en tela de juicio el hecho de que va a tener mucho que aportar en el episodio que vamos a estar grabando en el día de hoy, y es nada más y nada menos que el licenciado Fernando Abreu. ¿Cómo se encuentra? Saludos a todos, es un placer para mí estar aquí. Gracias por la invitación. A la orden. No, el placer es de nosotros, de verdad que sí. Estamos muy emocionados de tenerle. Eso sería gracias. Claro que sí. Fernando, lo invitamos hoy porque hay un proyecto que se está discutiendo en estos momentos en la legislatura y que pues pudiera trastocar lo que es el sistema jurídico que conocemos actualmente, y es nada más y nada menos que el proyecto del Senado número 1096, que a modo sucinto lo que está proponiendo, entre otros asuntos, es cambiar los jueces municipales de manera prospectiva a jueces superiores. También está proponiendo un modelo de coadministración en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, y está proponiendo también la creación de un patronato para llegar a fondos al sistema judicial. Sin duda alguna, pues usted se vuelve una persona idónea para hablar de esto, porque usted tiene un expertise o un conocimiento extremadamente vasto, y de verdad que me encantaría poder escuchar todo lo que usted tiene que aportar para este tema. Así que la pregunta, tienes que hacerle la pregunta difícil que le hace. ¿Verdad? La pregunta difícil para romper el hielo. O sea, está complicada. ¿Qué me puedes hablar del licenciado Fernando Abreu, si tuvieras que describirte? ¿Quién es usted? Bueno, me considero una persona dedicada, y quisiera pensar que los 24 años que llevo en la profesión he ayudado y aportado un granito de arena al mejoramiento del sistema, tanto como funcionario, como abogado y como juez. Es lo único que pido. Si lo he logrado o no todavía, bueno, pero tenemos tiempo, ¿verdad? Y en su vida privada, ¿qué nos puede contar? ¿Cuáles son sus hobbies? Mi vida privada no es muy interesante, ¿verdad? Al haber sido por 11 años juez superior, realmente me convertí en un ermitaño. Lo estábamos hablando fuera de cámara. Yo, ¿verdad?, tenía tanto respeto a la institución y los cánones y todo que ¿verdad?, me alejé incluso de muchas amistades porque no quería estar en eso de inhibiéndome de cada caso, porque pues habíamos y le estaba contando fuera de récord de que yo realmente trataba de ir a bodas de amistades bien cercanas, porque a mí me gusta bailar y era el único momento. Decía, bueno, si estoy con familia y con esto, pues pero es una profesión difícil, y uno cuando está adentro, ¿verdad? Uno cuando está afuera, pues como abogado, este juez esto y este juez aquello, y cuando uno está al otro lado y lo vivió por tantos años, uno entiende muchas cosas. Y es una profesión como cualquier otra, que van a haber personas que son capaces y otras que no son tan capaces, no tienen tanta capacidad, pero eso pasa en todas las profesiones, en la abogacía, medicina, ingeniería, en todas. Y lo que uno se da cuenta es eso, de que somos los jueces, que tanto municipales, superiores, que están en el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo, son seres humanos de carne y hueso igual que cada uno de nosotros. Para darle contexto a lo que estamos hablando, ¿verdad? Es que mucha gente que nos ve, pues a veces nosotros sabemos cómo es que funciona cuando una persona es nombrada como juez y la vida cómo le cambia, pero muchas de las personas que nos ven pueden entender que a lo mejor eso no es así, y yo por lo menos a usted lo conocí cuando usted estaba en asistencia legal. Obviamente de ahí a cuando uno entra en la judicatura, mucha gente no entiende que es que obviamente para mantener la figura de un juez, el juez tiene que mantenerse de una forma aislada, básicamente, como tú estás diciendo, de las demás personas, no porque sea así, sino para evitar cualquier tipo de, hasta la apariencia de diferentes gestiones, y eso es algo que pues mucha gente que ve no entiende, que la vida cambia cuando una persona es juez. Y obviamente nosotros podemos decir nuestro pensamiento como abogados, pero ¿cómo le cambia la vida al juez o a una persona que es nombrada como juez de cómo era una persona litigante a cuando entra entonces en el sistema judicial? Que nosotros sabemos que verdad que cambia, pero pues la gente muchas veces no lo sabe. Es interesante porque el juez Ari Mazzané, cuando estuvimos en la academia,
Siempre en la academia, para que lo sepan, ¿verdad? Si ustedes después tienen el privilegio de servir como jueces o tienen alguna amistad, la entrega de la toga se la hacen casi al final de la academia. Casi al final. Y es interesante, yo siempre he pensado que lo hacen a propósito, y es como un simbolismo, porque esa toga cuando uno se la pone por primera vez, pesa. Literalmente. Sí. Literalmente, y es como un recordatorio, al final cuando uno se la pone, de la importancia del puesto que usted en ese momento está privilegiado por las razones que sean de servir. Y él decía, ustedes con el tiempo se van a ganar cargarla sin que le pese. Y era con el tiempo cuando uno iba mejorando como juez, ya se la ponía más para adelante y seguía. La primera vez le pesa. Y cuando yo también estuve dando clases durante 8 con la Academia Judicial, y siempre lo hacía, pero cuando lo llevaba a mi sala, esperaba al final y decía, ok, venga, ahora usted va a ver este caso. Cuando se lo ponían, esa reacción. No es lo mismo desde el estrado a desde abajo. No. Qué interesante que usted menciona eso, porque yo por suerte, a pesar de que digo, no soy la persona más joven del planeta, pero me considero joven, tengo el privilegio de tener amistades cercanas que fueron jueces y juezas, y la realidad es que lo que nosotros sabemos como abogadas y abogados practicantes es lo que vemos en la sala, pero ellos me comentan que, o sea, porque yo a veces le comento, mira, yo quisiera ser juez porque es que el calendario yo lo manejo, y ellos me dicen, mira, Alberto, o sea, eso es lo que tú ves, pero tú no sabes los sacrificios que yo he tenido que hacer por conservar la imagen de las cosas que yo me he tenido que inhibir para poder cumplir y mantener esa imagen de juez imparcial y de un juez respetuoso y responsable. Así que me gusta que usted esté aquí porque usted nos puede dar una perspectiva suya sobre eso, y le preguntaría ahora si nos pudiese hablar precisamente de esos sacrificios en la vida personal que usted ha tenido que hacer cuando era juez. Mire, por ejemplo, incluso de amistades bien cercanas, si había una boda que iba a haber un videógrafo profesional, yo no iba. Si iban a ver, a veces que ponen una cámara desechable en el medio, bonita, ¿verdad? Pero la ponían en el medio. Para sacarse fotos entre la gente. O tendría que hacer, ¿verdad? Porque después la gente, pues hay alcohol, la gente empieza a beber, y entonces alguien, tú no te das cuenta, alguien a lo mejor que después se mete en un problema, se toma una foto detrás tuyo y dice, mira ese juez que está. En eso sí. En el caso mío, yo tenía tanto miedo de eso porque para mí era un privilegio. O sea, yo siempre a los jueces, yo les decía siempre a los jueces en la clase del final, yo decía, no sé, usted no es honorable, usted no es su señoría, vuestro honor, y ustedes ven que se ponen todo el mundo de pie. Yo les decía a los jueces que estaban allí en la academia, les decía, ustedes no son, es la institución que hoy usted tiene el privilegio de servir, mañana va a ser otra persona, va a ser el compañero que está al frente suyo. Claro. Y la perspectiva siempre tenía que ser, dejen que los abogados hagan su trabajo. Claro. Trátenlos con respeto y dignidad, porque aunque usted sea juez y ellos sean abogados, son sus compañeros y todos son iguales funcionarios del tribunal. Se supone. Pero el sacrificio aparte, los abogados no tenían que hacerlo, porque yo estuve 12 años litigando antes de ser juez. No fue como que yo estuve encerrado yo litigué por 12 años y los compañeros en asistencia legal en Bayamón, en la división de apelaciones, remedios por sentencia, a cantazo puro, como ustedes saben que no Leslie, eran los casos. Yo veo a Leslie porque es que Leslie y yo hemos discutido esto tantas veces que, oye, en general la judicatura tiene juezas y jueces que respetan, ven a los compañeros y se solidarizan y dejan que hagamos el trabajo, y al final saben que tenemos clientes y que vivimos de eso. Entonces, si no hay necesidad de humillar a un compañero, decirle que está mal frente al cliente, pues se abstienen. Pero sí, ciertamente, y le voy a ceder la palabra a Leslie, nosotros hemos vivido ocasiones que eso no es lo que se ve. O sea, que hay una falta de solidaridad con las abogadas y abogados practicantes, y más con nosotros que estamos empezando. Pero Leslie, por favor. No, es que yo de verdad que me llama mucho la atención las palabras de usted, y de verdad que lo encomio mucho, y le agradezco que ese fue el pensar que usted le transmitió a los compañeros en el momento en el que estaba la academia, porque si hay algo que debe prevalecer al final del día es el respeto. A pesar de que el abogado pueda discrepar del criterio, de la discreción del juez, siempre para mí mi pensar ha sido que hacia el cliente lo que debemos transmitir es que somos uno.
aunque tengamos pensamientos jurídicos distintos, somos uno y eso significa que nos vamos a respetar incluso ejerciendo nuestras profesiones. Así que le agradezco mucho por haber traído esa colación, ya que usted estuvo muchos años en la judicatura, pero ahora usted está recorriendo un camino que recorrió una vez, que es volver a la práctica privada, a ver si todo eso que usted habló en ese momento en la academia, a ver si es verdad que se va a estar implementando. Así que de verdad que yo lo admiro mucho por el hecho de que usted dijo, no, yo voy a continuar ejerciendo mi profesión y lo haré ahora desde la práctica privada, porque necesariamente esto le va a dar a usted más perspectiva de qué cosas pudieran continuar mejorando en la profesión legal. Porque hay muchas cosas que se tienen que mejorar. Claro. No, y como ser humano y en cualquier profesión que estemos, uno siempre tiene que tener la perspectiva que en el momento que uno piensa que no tiene que aprender más nada, es cuando más comienza a carecer y a empeorar en su profesión. Si cuando siempre que aprendan ustedes algo nuevo, es bueno. Sí. Si tuve una decisión que fue mala, o pues me la corrigieron. Y en ese sentido, yo le decía siempre a los jueces, a nosotros nos pagan, nos pagan para tomar decisiones. Nuestro trabajo es escuchar dos teorías y tomar una decisión. Claro. Tómenla. No tengan miedo. No estén intercambiando emociones. Vean el caso, vean la prueba, tomen la decisión. Si está mal, hay un tribunal de apelaciones y un tribunal supremo. Y si le dijo, pues lo que usted hizo está mal, pues tómelo como bien. Pues mira, yo pensaba que era de esta manera, va a ser de esta otra. No hay ningún problema. Y lo hace de esa manera. Sí. Pero eso es algo bien importante, que se tome en consideración eso, porque muchas veces hay por lo menos la experiencia de uno en muchas salas, ¿verdad? Hay diferentes tipos de personas, diferentes tipos de... Obviamente también tenemos que partir de la premisa que, aparte de esa toga que está en el estrado, hay un ser humano. Hay un ser humano con diferentes cosas muy positivas que por algo están siendo nombrados, pero también tienen sus cosas, diferentes cosas, X o Y, ¿verdad? Y cada cual, pues, tiene sus... Somos todos el constructo de lo que hemos sido a través del tiempo. Y hay veces que, pues, vamos a estar igual, hay veces que no vamos a estar igual, pero lo importante es que tenemos un trabajo que hacer. Como usted dice, ustedes decidir, nosotros llevar entonces el mensaje, después que cumplamos todos con nuestro objetivo. Y lo más importante... Y dejar a todas las partes hacer su trabajo. Pues seguro. El abogado está ahí para hacer su trabajo, no lo hagan que... Tampoco para estar humillando y eso. Usted escucha los argumentos y lo deja, y con mucho respeto. Objeciones, sigue, ¿cuál es el fundamento? Muy bien. Y al final toma su decisión. Pero nunca maltratar, ¿verdad? Y si hay jueces que lo hacen, no tengo ningún problema, está mal. Sí, claro. Y lo que usted dijo anteriormente, siempre hay espacio para mejorar, como dijo Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Sé que el principio hacia la sabiduría es siempre reconocer la propia ignorancia del ser humano. Y que puedo aprender más. Claro. Así que, habiendo dado ese trasfondo, que ya ustedes se podrán imaginar los que nos están sintonizando por dónde es que va el tema, pero llevando a cabo entonces ese trasfondo, licenciado, ¿pudiera hablarnos en esencia de qué es la ley de la judicatura que pretende cambiar en estos momentos en la legislatura en Puerto Rico? Yo quisiera comenzar, ¿verdad? La última ley de la judicatura con un cambio sustancial fue en el 2003. O sea que de salida, independientemente uno esté de acuerdo con el propósito, los propósitos que puedan haber detrás o delante, es bueno que se traiga a la discusión pública después de 22 años, discutir cómo mejorar nuestro sistema de la administración de nuestro sistema de justicia. Y lo que se ha presentado es un proyecto en el Senado para abrirlo a una discusión pública. Como todo proyecto, pueden ser que haya algunas intenciones por una cosa, eso es normal, pero es positivo que se esté abriendo para una discusión por el acervo de experiencias, situaciones que han surgido desde el 2003 hasta el 2025. La pandemia, el COVID, todo eso pasó después. Obviamente, uno ve la ley del 2003 y uno ve también que sufrió muchísimas enmiendas. Y cada vez que se enmienda es porque se ha estado atemperando. Pero desde el 2003 al día de hoy han venido, como usted dice, 20,000 cambios, que siempre el cambio es bueno y el atemperar al tiempo es excelente. Y lo hicimos, ¿verdad? Nos tardamos
muchísimos años con el Código Civil, ¿verdad? Del 33, ¿verdad? Hasta el 2020. Y el Código de Ética, desde 1970. Desde 1970, o sea que de salida es positivo entrar en esas conversaciones. Pero el Código Penal lo cambia cada rato. Pero no, el Código Penal es otra cosa. Eso es otra cosa. Yo espero y lo busco en el momento, que es lo que dice ahora. Actualizado. Sí, porque si no... Busco así las leyes especiales también. Pero le pregunto, y perdona que lo interrumpa, por favor explíquenos, porque precisamente, y yo sé que aquí hay una cuestión de separación de poderes, porque evidentemente la judicatura, el Poder Judicial, tiene un poder independiente a la legislatura, pero en síntesis, si nos puede explicar eso de la ley de la judicatura, no sé si, obviamente han pasado muchos años, pero al menos de la del 2003 más o menos, ¿qué establecía, cuál era su función y versus lo que tenemos ahora? Si más o menos nos pudiese dar luz con eso. Muy bien. Antes existían, ¿verdad? Antes de la del 2023 existían los jueces de distrito. No sé si, ¿verdad? Que todos son jóvenes. Yo cuando la cambiaron me acababa de licenciar. Yo me gradué en 2002 y eso, Dios mío. ¿Verdad? Y se quedaron, ¿verdad? Y así habían los jueces de paz también. También los de paz de los municipios. Y los de distrito, y they were phasing out, ¿verdad? Fueron, y se sostuvo solo los jueces municipales, jueces superiores, los jueces del Tribunal de Apelaciones y el Supremo. ¿Verdad? Y habíamos hablado fuera de récord que los jueces municipales tenían una jurisdicción específica dada por la ley de la judicatura. Decían, ustedes jueces municipales pueden ver estos temas. No tienen jurisdicción sobre nada más. Eso no impedía que un juez superior, que un juez del Tribunal de Apelaciones, un juez hasta del Supremo, viniera a ver uno de esos asuntos. Incluso cuando yo empecé de juez, yo tuve la suerte que me tocó una sala criminal, imagínate, la veía con la mano izquierda. Yo en un Macao, terminaba temprano y yo, ¿qué hacía? Cuando terminaba, yo decía, ¿qué voy a hacer? Me metía en la sala municipal, porque eso y tuve mucho aprendizaje y mucho aprecio y mucha admiración a mis compañeros, porque yo nunca fui juez municipal, pasé directo a juez superior, por las cosas que pasan los jueces municipales. Y las situaciones que todo lo que le llega a esa sala, y ustedes saben, compañeros, porque ustedes están ahí, pero ustedes ven su caso. Ese juez municipal ve 30 que llegan con esa... Sí, porque a diferencia de lo que la gente muchas veces los que nos están viendo, porque este podcast obviamente nos va a ver muchos abogados, pero también muchas personas que es normal, que no es... La gente piensa muchas veces que para poder llegar a ser un juez superior es que pasaron por diferentes etapas. Y hay veces que no. Hay veces que se designa, ¿verdad? Un juez superior y no necesariamente ha pasado por esas etapas anteriores, y es lo que usted está diciendo. Cuando uno va a esas salas municipales y ve cómo es el proceso y ve lo que... Porque muchas veces puedes tomar una decisión como juez superior y no se ve el trasfondo o qué pasó en el caso antes para llegar, o viceversa, porque también yo puedo decir lo contrario. Hay jueces municipales que no conocen procesos ulteriores y toman unas determinaciones en salas municipales sin prever o proveer lo que pudiese ocurrir entonces en el futuro, y eso es algo también que a la inversa de lo que... Y hay varias filosofías, ¿verdad? Es interesante lo que trae. Hay personas que son de la filosofía que un juez que llegue al Tribunal Supremo debe ser juez municipal, juez superior, juez del Tribunal de Apelaciones y luego para el sur. Realmente no. La realidad es que no es cierto, porque hay otros que dicen, no, tienen que ser abogados que sean solo litigantes, abogados que sean oficiales jurídicos y estén encerrados. No, tampoco. Todos traemos un valor. Lo importante es no casarnos con una forma de verlo cuando estamos ya allí sirviendo. Porque el abogado que litiga mucho a lo mejor tiene que también saber cómo hacer las investigaciones para hacer una resolución larga que va a ser revisada por el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo. Eso a lo mejor lo hace mejor a alguien que fue oficial jurídico toda su vida. También es bueno que haya litigado mucho, porque sabe reconocer cuando vienen con una bomba de humo, cuando y pues las situaciones, cuando traen algo para poder resolver más eficientemente. Y yo lo que creo que debe haber una combinación de ambas, pero eso se puede ir desarrollando si la persona que esté allí sirviendo tiene la disponibilidad de aprender y decir, yo tengo mucho que aprender y puedo aún mejorar para ayudar a este proceso. Y para proveer un poco de contexto a las personas que nos sintonizan antes de llevar a cabo la siguiente pregunta, estamos claros que nuestra Constitución establece lo que es el Tribunal Supremo. No obstante, cortes inferiores como Tribunal de Primera Instancia y de Apelaciones, eso se crea por ley. Pues la pregunta que le quiero hacer es, por razón de que la legislatura actualmente
está permitida a aprobar, por ejemplo, leyes como la ley de la judicatura, que lo que buscan es llevar a cabo, ¿verdad?, disposiciones sobre lo que es la organización, estructura y administración de los tribunales. Porque ese poder se lo da la Constitución, como usted muy bien dijo, del único tribunal que habla es del Supremo. Y lo que dice es que no serán menos de 5. Y ahí están las condiciones para ser juez del Supremo. El resto del andamiaje administrativo, pues nuestros constituyentes se lo dejaron a la rama legislativa y a que lo firme un gobernador el proyecto de ley. Si queremos cambiarlo, habría que, ¿verdad?, hacer y eso es tanto en Estados Unidos como a nivel federal, a nivel estatal. Puerto Rico es así. Por eso sí. Es esa cuestión. Tiene el Tribunal Supremo. Según las necesidades de la sociedad van cambiando, pues la legislatura que haya escogido en ese momento el pueblo soberano, pues toma una decisión, pues hay que hacer este cambio, esto no, ¿por qué? ¿Cómo se justifica? Pues para eso son las vistas públicas. Eso, por ejemplo, de eliminar los jueces municipales, yo puede ser que no esté de acuerdo en lo personal, ¿verdad? Pero vamos a ver cuáles son las justificaciones que dan y después cuando salga el proyecto final con la exposición de motivos y eso. ¿Y por qué lo digo? Sí. Y eso acá entre nosotros, ¿verdad? Esto una de las que yo sé que va a pasar, ¿verdad? Y es mi opinión, no es que tenga conocimiento, pero seguro. Conociendo a mi gente por 11 años, sí. Los jueces municipales hacen turnos. Correcto. Se tiran, no es que tienen un tribunal cuando están en Jayuya o trepados en Montes, son los cuarteles. Ustedes saben que algunos de ustedes han ido a cuarteles, amistades de ustedes han ido a cuarteles a verlo y está pues ahí. Ahora comandancia. Y cuando pagan fianza y no hay fiador y son 10,000 pesos, iban con sus 10,000 pesos, con esos 10,000 pesos cash, los tenían que montar en su carro. Sin escolta. Eso no tenía los jueces municipales no tienen alguaciles asignados, ni escolta, ni están en horarios regulares. Está en tu horario regular y te tienes que llevar esa fianza con ese recibo para tu casa. ¿Ustedes se creen que los jueces superiores que ya llevan su segunda renominación o llevan 10 años van a querer hacer eso? Pues alguien lo tiene que hacer. A los turnos. Alguien lo tiene que hacer. Y eso va a ser interesante ver la discusión, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál va a ser la había visto que eso había salido en la prensa recientemente, que eso había sido, no estoy seguro quién fue, pero sí se habló de eso, que tanto expediciones de órdenes de allanamiento, hay diferentes procesos que la gente no ve. Por un ejemplo, las 12 regiones judiciales de Puerto Rico regularmente abren de 8 a 5. San Juan, Ponce, obviamente se quedan, y Bayamón, se quedan hasta un poco más tarde para atender esas controversias. Pero aún después y antes de eso, lo que era Río Grande. Claro, a Río Grande, el consorcio y eso. Pero después de esa hora... un año allí, me encantaba ese. Sí, ¿verdad? Es buenísimo. Después de esa hora, tienen que como quiera haber jueces y tienen que haber fiscales para situaciones urgentes. Muchas veces lo de alcohol, para hacer pruebas de dopaje de alcohol. Tiene que existir eso. Y lo que se está planteando es ahora son ¿quiénes van a hacerlo? ¿Quiénes van a hacerlo? Porque si todos tienen la misma jerarquía. Todos tienen la misma jerarquía. Por seniority. ¿Cómo eso se prestaría a diferentes problemas respecto a eso? Y es, ¿verdad? Pasó, por ejemplo, con el retiro de los jueces, cuando en el 2013 se vio el caso de Linares en el Tribunal Supremo. Sí. Pues el Tribunal Supremo y la asociación escogió que, bueno, no nos aplica a los que estábamos, va a aplicar prospectivamente. Puede ser que en derecho sea una determinación correcta, ¿verdad? Ustedes saben que se dice, ¿cuál fue el juez del Tribunal Federal? Dice, no somos perfectos no somos los últimos por ser perfectos, somos perfectos por ser los últimos. Sí, pero después va a venir otro que va porque después va a venir, pero en ese sentido, probablemente me está cogiendo de la historia porque recuérdense que constitucionalmente el retiro de los jueces se supone que esté garantizado. ¿Se supone? No lo es. No lo es, pero en la Constitución está. Claro. Entonces, la situación está en si va a ser prospectivo o no. Si la ley es buena para una cosa, es buena para todo.
Estás creando entonces, porque yo lo puedo entender en el retiro, pues que digan, pues un momento habían 3 y 4 categorías distintas de retiro de jueces. Pero si tú eres juez superior y ahora no van a haber jueces, pues le toca a cualquiera. Básicamente. Se rota. ¿Por qué? ¿Cuál sería el argumento para decir por seniority? Si yo el hecho de que lleve 11 años como juez, no soy más juez superior que el que entró el mes pasado. Eso plantea también una cuestión constitucional porque igual paga por igual trabajo y lo vemos con los fiscales. O sea, yo no sé cómo se ha permitido hasta ahora, digo, y quizás hay una explicación lógica y yo no la sé y ustedes la saben y me pueden ilustrar. Pero en fiscalía, por ejemplo, tenemos lo que son los llamados fiscales especiales que hacen... Por contrato, ¿verdad? Por contrato, Exacto. hacen un mismo trabajo que un fiscal de 10 años y se les paga 1/3 de lo que cobran. Entonces, yo no sé cómo constitucionalmente eso se justifica, porque claro, me van a decir, bueno, Alberto, pero los fiscales tienen que pasar el sedazo del nombramiento. Y yo, pues perfecto, quizás hay más requisitos, pero el trabajo es el mismo. Y la paga no es la misma. Es más, los que empezaron son los que muchas veces, como dicen, se están chupando el hueso. Porque son los que tienen que estar en investigaciones, en escena, levantando cuerpos. Tienen que estar haciendo 20.000 situaciones distintas a que otros jueces. Pero es que también los otros fiscales van a tener una responsabilidad un poquito más distinta, que son los que más atienden sala superior. Pero independientemente, ¿cómo motivamos a esos nuevos fiscales, nuevos jueces, a querer ser parte del sistema? Si no estamos dando una diferencia o algo atractivo para esos jueces. Un salario. Pero un salario, ¿eso crearía una diferencia entre eso? Y ya, no, por ejemplo, que yo no sé, no existe porque los salarios están definidos. Sí, mucha gente en el público no sabe, los salarios de los jueces están definidos, no importa que se queden hasta las 10 de la noche sacando una resolución. En la ley. Están en la ley. Contrario a los secretarios de los alguaciles, que si se tenían que, se le pagaba tiempo doble. O sea, vamos a hacer el juez, aunque le pagan lo mismo, vea un caso, que vea 200 y se queda hasta las 10 de la noche, termina a las 10 de la mañana. Es lo mismo. Entonces, se permite darle un diferido porque haga turno. Pasa con los jueces administradores de las regiones, se le paga una diferencia porque tienen un trabajo adicional. Lo hay en la ley de la judicatura vigente, donde el juez presidente pues ganó una cantidad pequeña, pero una cantidad distinta a los demás jueces asociados. Así que por lo menos es posible que esa sea una alternativa de que los que estén en turno pues se le pague un diferido o tiempo extra y que esté incluido en esa ley. Lo más que dice es designaciones y que sea especiales. un incentivo. Claro, designaciones especiales, pero no habla directamente con ese tema. El nuevo proyecto no lo menciona. Pero, por ejemplo, los jueces, mucha gente en el público no lo sabe, a lo mejor ustedes sé que sí, pero los jueces presiden HIPS, la Junta de Inscripción Permanente. Eso no es. Y uno se tiene que raspar esa. Eso es. Y uno se queda allí todo el día, y si hubo un problema con la máquina, eso... En unas elecciones yo hasta me puse a bajar las cajas porque todas los que estaban conmigo en la JIT de Río Grande eran mujeres, y entonces llega el camión con todas esas cajas, las máquinas, y yo pues, me metí yo y todo el mundo tomando fotos ahí porque el juez bajando la máquina. Eso nada de eso se... Y a modo sucinto entonces, luego de toda esta discusión que estamos llevando a cabo, ¿cuál es su pensar sobre la estructura y organización actual del Poder Judicial? Bueno, la Constitución sí habla de que tendrá un juez presidente y que administrará yo quisiera ver cuál, ¿verdad? Y va a estar en las discusiones cuál va a ser el cambio que hubo en los últimos 22 años o las situaciones que se dieron durante los pasados 22 años, que no los hubo a lo mejor desde el 54 hasta el 2003, para requerir que fuera un pleno, la mayoría de un pleno, que coadministrara o hiciera un reglamento para la administración. Yo sé que no es secreto, había muchas quejas, por ejemplo, en
pues ¿dónde se decidía que tú ibas cuando comenzabas? Porque algunos comenzaban en Ponce o en Arecibo y otros empezaban en Bayamón, en Cagua. Entonces, es una realidad. Y otros en Utuado, viviendo en Carolina o en Guaynabo. De hecho, se sabía quién tenía que, dependiendo por dónde te ponían. Si te ponían cerca, pues tú sabes, mira, usted está más conectado que el otro. Pues, ¿verdad? Y sea cierto... Sí. Digo, no, sea eso cierto, ¿verdad? Pero sí. si uno de los cánones judiciales son de que uno debe ser cuidadoso de evitar hasta la apariencia de lo indebido, eso tiene que ser algo que le aplique desde el juez presidente hasta el juez municipal que entró ayer fresquito. Claro. Pero lo mismo se podría levantar de las razones por las cuales traer este proyecto ahora, ¿verdad? La gente pensaba, bueno, si tú te quedaste en Caguas, en San Juan, es porque estabas conectado con la administración. Y si vas para Ponce o para Utuado, es porque no. Pero lo mismo se podía hacer ahora, porque, ¿verdad? Coadministrar. Claro. Sería lo mismo si el juez presidente fuera del otro partido y la mayoría fuera, sería la misma posición. Pero puede ser que puede ser que en el análisis y en la discusión salgan motivaciones sinceras para arreglar problemas que durante estos 22 años lo ha habido como lo hay en cualquier otra organización. Dentro de esos problemas, ¿cuáles problemas usted identificaría concretamente? Pues mire, quejas de los compañeros, una es dónde te ubican, cuándo te trasladan, quién toma esas decisiones de cuándo te trasladan, porque a unos sí, a otros no. Actualmente, ¿cómo se supone que eso funcione? Bueno, todo viene de administración. Los jueces, pues, si les tocó una región que no le toque, claro, todos si alguno de ustedes solicita, todos ponemos la solicitud, me voy a cualquiera. Claro, claro. Viviendo en Guaynabo. Y para la jurisdicción. Y para la jurisdicción, oye, pues tú sabes que te pueden mandar a cualquiera según la necesidad, y el reglamento permite que el juez administrador y la juez presidente deciden, mira, hay necesidad aquí, usted, por las razones que sea, eso es una determinación administrativa que le dan el poder. Que hay, o sea, que personas sienten que los mandan por un lugar a otro por las cuestiones, pero puede ser, yo no tengo, ¿verdad? No, se les mentiría si tengo conocimiento, yo no tengo ese conocimiento. Pero también los jueces cuando están en la academia los observan. Esa es la realidad. Entonces estamos 3-4 meses allí. ¿Tú no quieres que te estén observando todo el mundo a ver cuál es tu demeanor, cuál es tu conocimiento, ¿qué temperamento judicial tienes? Pues, oye, lo miran también y toman una determinación con respecto a eso de ¿dónde puede servir mejor y dónde no puedo servir mejor y dónde le puede dar tiempo a esta persona que a lo mejor necesita más tiempo para cuajar y para eso hace menos daños aquí que allá. Sí. ¿Y por qué yo no voy a pensar que eso es malo? Yo no quiero que me pongan en algo que para destinarme a fracasar de salida. Claro. O sea que... Pero disculpe. ¿Y dónde? No. Aquí estamos para escucharlo usted. Precisamente para que hable, porque queremos escucharlo, pero ¿qué otros problemas entonces usted pudiese identificar que actualmente existen? Oye, por ejemplo, otro de los problemas que traían siempre los compañeros por muchos años era cómo se manejaban las querellas. O sea, hubo un momento, ¿verdad? En la década de los 2000 se vio la diferencia con la década del 2010. Que llegó a un punto prácticamente de que se puso una caja de quejas a jueces con luces. Entonces yo decía, lo que falta es una luz con una flecha aquí. Oye, y entonces habían quejas de que pues las querellas y las quejas de los jueces se pudieran manejar distintos si era más cercano a la administración o no. Claro. Si este proyecto resuelve eso o no, trae dos preguntas. Uno, asume que la composición entera del Supremo estaría en mejor posición que la juez presidente de resolver de guiar esa situación y resolverlo mejor. Pero también puede levantar
que la mayoría, como sabemos, fueron nombrados por un partido, un partido X, y que digan de repente, pues entonces a uno se le va tratando mejor y a otros no. Y no es que vaya a pasar, no es que vaya a pasar, pero no mantiene la apariencia. Como usted dice, es que palabras bien importantes es que el tribunal debe velar por esa apariencia. Entonces, como habíamos estado hablando fuera, si el pueblo de Puerto Rico, con razón o no, a veces confían o no en la rama judicial, el presentar estas nuevas leyes que pueden modificar el cómo va a funcionar y cómo se escogen diferentes cosas, ¿qué va a ocurrir con el pueblo de Puerto Rico? Porque a veces ocurre realmente esas situaciones, o a veces no, pues eso no necesariamente, pero cómo el pueblo de Puerto Rico va a ver que entonces, como yo le estaba diciendo a la compañera, las decisiones muchas veces, ahora mismo nosotros prendemos la televisión y vemos las decisiones de las situaciones que ocurren en el Tribunal Supremo y no están en un choque político porque unos pueden con otros, porque como se dice, el poder está delegado en esa juez presidenta que toma decisiones de administración, lo que sea. Pero si eso se le da ese poder entonces al Pleno, se activaría para la prensa entonces un choque político en el Tribunal Supremo, que hasta el día de hoy no se ha dado porque se funciona de una forma. Pero si eso se cambia, va a haber un choque político porque entonces va a haber una situación de confrontación entre un grupo, otro grupo, y eso laceraría, según lo que yo puedo entender, va a lacerar la confianza que se pueda tener de las personas que ven al proceso judicial como lo ven como lo que está viendo ahora mismo. Y la opinión de, a lo mejor, de nosotros cuatro aquí, ya como abogados litigantes afuera, puede ser distinta, y eso crea un problema de que no está claro. De que no se ha aclarado. Sí. Yo lo que espero es que en las vistas públicas y eso se aclare. De que no sea una cuestión porque yo diga, pues, tengo ahora la mayoría. ¿Verdad? Volvemos a lo mismo, sería... lo presentarían las mismas personas ese proyecto si la composición del tribunal fuera distinta. De hecho, estarían de acuerdo. Yo le puedo decir, así de salida, sin mirar las razones de por qué, yo estaría en desacuerdo, sea de la composición de una manera o fuera de la otra. Y es que se presentó 3 veces ya y las 3 veces fue denegada. Y las 3 veces esta ley de la judicatura ya se ha presentado con los mismos planteamientos anteriormente en 3 ocasiones, y en las 3 ocasiones, de hecho, en la constituyente. Está claro que este tema se discutió en la Asamblea Constituyente y los constituyentes dijeron, no lo queremos de esta forma y no queremos que esta situación... Una cosa es ser colegiados para decidir en un caso y otra cosa es ser colegiados para decidir sobre la administración y el funcionamiento de una rama judicial. Pero volvemos. Usted y yo podemos tener, y puedo estar de acuerdo con la constituyente. El pueblo sigue siendo soberano. También. Claro. El pueblo ha escogido en los últimos años. Queremos que estas personas sean las que nos gobiernen. Podemos entrar en los problemas que pueda tener la ley de electoral y sea una cosa o la otra, pero con las reglas como están, el pueblo ha escogido de esa manera. Pues el pueblo soberano escogió a estas personas que dicen, esto es lo que nosotros entendemos en representación del pueblo, que debe ser el cambio. Que puede traer en las personas suspicacia y que no haya... Lo va a hacer. Yo lo que espero es que las vistas sean lo más abiertas posibles, para que por lo menos el pueblo vea cuál es el raciocinio, aunque sea en cámara, para ello por eso cuando empecé con ustedes, dije, es importante que después de 22 años nos sentemos a ver qué ha pasado en esos últimos 22 años, porque usualmente las enmiendas es igual. Las enmiendas no es un parcho. Se van poniendo, pero cuando se pone mucho parcho, puede romperse. Bueno, pues ya, sí, han pasado muchos años, tiene muchos parchos, vamos a cuidarla, a lo mejor hay que hacerla nueva, porque sí, la seguimos estirando, se nos derrumba completa. ¿Y usted entiende que en efecto va a haber apertura por parte de la legislatura en atender los planteamientos que se hagan en las vistas públicas? Porque tenemos, por ejemplo, el administrador de tribunales, Sigfrido Steidl, él se opuso a la medida y él incluso planteó la cuestión constitucional, que esto pudiera violentar incluso la propia Constitución. Tenemos también la presidenta del Colegio de Abogados, también ella fue bastante llamativa en cuanto a lo que es la abundancia de cautela que debe tener la legislatura en esto, y únicamente, pues, dentro de las asociaciones más importantes que se pronunciaron al respecto, la Asociación de Empleados Judiciales, el presidente de dicha asociación es el que
expresa una postura favorable en cuanto al asunto, pero la realidad es que lo que se ha venido ventilando en la prensa es la apatía que tiene la mayoría de las personas en el sector jurídico sobre esta situación. Yo tengo que hacer un comentario ahí, porque esas personas, yo leyendo el proyecto, las personas que se han estado mostrando positivas al proyecto, cuando tú te buscas la ley no los afecta. Y eso es algo que a mí por lo menos me crea suspicacia, porque yo apoyaría o no un proyecto dependiendo del beneficio. Aquí sabemos que los alguaciles secretarias son el andamiaje y son la base de los tribunales. Y muchas de esas asociaciones cubren a esas personas, pero se pueden estar presentando a favor o en contra de una ley. Cuando uno busca la ley, no menciona a esas personas en ningún lado. Por tanto, ¿qué base real podría existir para apoyar o no una ley que técnicamente al final del día no te toca o no te va a afectar? Lo cual yo entiendo que debería afectarlo, porque aquí los alguaciles y las secretarias, los personales, esa base de los tribunales es necesario y tienen que darle una mejora tanto salarial como de condiciones y diferentes cosas. El darle al pleno la potestad de hacer la mayoría del pleno, la potestad de hacer un reglamento de administración, sí va a afectar en algunos asuntos a los alguaciles y a la secretaria. Muy importante también para el pueblo que sepan, los secretarios y los alguaciles son funcionarios y empleados de carrera. Uh-huh. Los jueces son aves de paso. Claro. La gente no sepa, mira, el juez solamente manda cuando está en sala y está prendido el récord. Después es un empleado como cualquier otro. Cuando sale de ello no tiene esa cuestión de que había más, eso es mentira. Sí. Por lo menos desde el 2014 para acá, tú eres un empleado como cualquier otro, y a muchos jueces nos dolió cuando vimos esa oposición, los aumentos de salarios de los jueces tan vehemente, porque nosotros somos compañeros, nos llevamos bien, tenemos nuestro equipo, nuestro alguacil, nuestras secretarias de sala, nuestras secretarias jurídicas, somos todos compañeros, éramos un equipo. Claro, ellos estaban luchando por unas cosas y sentían que presionando con respecto a los jueces era la formación, pero en términos de hacer un reglamento sí se verían afectados, pero uno se puede explicar, pero ¿en qué forma? Yo quiero, y perdona que lo interrumpa, yo quiero volver a la pregunta de Leslie en cuanto a la apertura de la legislatura en celebrar vistas públicas, y mi pregunta es, como esto es una ley un poco particular, distintas a otras leyes, ciertamente va a tener un efecto en la sociedad, porque los jueces sirven una profesión importante, una función importante de ser adjudicadores de controversia. Para que la gente no se mate en la calle, existen los jueces para tomar una decisión y civilmente resolver el asunto. Pero en este proceso, ¿quiénes van a participar si se celebran estas vistas públicas? Sería bueno que participara un conglomerado de ex jueces, ex juezas. Ahora mismo el presidente de la Asociación de Jueces también quizás pudiese participar. ¿Quién usted cree que debería participar? Todo el mundo. Todo el mundo. Mientras más abierta sea la conversación, por eso aunque uno piensa que no les van a afectar, es bueno que la gente pueda exponer cuál sería su perspectiva con respecto a esa aprobación. Yo creo que esta ley es tan importante como el Código Civil. ¿Por qué? Porque es la administración de uno de los poderes de gobierno. Uh-huh. Y si tú no lo haces lo más abierta posible, lo que hace y haces un proceso atropellado, rápido, a escondidas, a puerta cerrada, le estás diciendo a esa rama judicial, tú no tienes nada, no eres ningún poder, no hay ningún balance de poderes. Correcto. O sea que, sinceramente, las asociaciones, abogados, es más, todas las personas que comparecen, por ejemplo, los trabajadores sociales, los trabajadores sociales, tanto del Departamento de la Familia como de las unidades sociales. Entonces, hazlo lo más abierto posible para darle esa confianza al pueblo. No, y las comunidades vulnerables también, porque si vamos a sacar, ahora todos los jueces van a ser superiores, ¿qué vamos a hacer con esa madre o ese padre de escasos recursos que necesita una solución inmediata, con esa persona de edad avanzada que necesita una solución inmediata, con ese incapaz? ¿Qué vamos a hacer con esas personas? Y ahora se abrió sumario electrónico, pero hay mucha gente, yo mismo no sabría, ¿verdad? Yo tengo a mí
entrar a eso, pero es bien importante lo que has traído, todas las personas que se vean afectadas, porque es la primera línea, es la primera persona que ven cuando van a pedir ayuda, son esos jueces municipales. Correcto. Y si el tribunal ha hecho unos cambios. Ahora mismo son 85 si no me equivoco, si se convierten, y algunos se van yendo, ¿verdad? Porque se les va... Sí. Los jueces municipales, ustedes lo saben los compañeros, cuando son pueblitos pequeños, son celebridades, son personas como el alcalde. Claro, sí, pero es que sí. Yo decía siempre, en San Juan Bayamón, Carolina, no vale nada. Pero tú te vas para juntas y para otros pueblos pequeños, y todo, por eso vuelvo a decir, la discusión del Código Civil estuvo mucho tiempo. Qué bueno. Puede ser que algunas cosas no salían tan bien, pero la discusión yo recuerdo desde que estaba estudiando en Derecho, hacía trabajos comparativos con profesores. Yo trabajé en la parte de herencia, haciendo las comisiones y todo eso. Todo el tiempo. ¿Por qué no lo podemos hacer también y traer a los abogados, a todas las asociaciones de abogados, a los grupos de abogados por regiones, ¿verdad? Que son los que tienen la perspectiva, que están manejando ahí? Ellos te pueden decir, esto puede mejorar, esto no, cómo lo que están planteando puede mejorar, ayudar a mejorarlo, o cómo cambiarlo para mejorarlo a mejor aún. No, y en el caso de ustedes, ¿verdad? Los legos que nos están sintonizando, para que tengan contexto, un juez municipal es un juez, como yo le digo a mis clientes, que es como una sala de emergencia. Exacto. Él lo que está ahí es para atender asuntos que requieran de un pronunciamiento inmediato. Correcto. Ya el juez superior, las controversias que atiende son controversias que requieren una formalidad mayor. Porque es importante que ustedes, los legos, participen del proceso de vistas públicas que se lleva a cabo. Porque esto es lo que va a la otra pregunta que le tenía. Esto entonces conllevará que los aranceles que se pagan para llevar un caso van a ser mayores. Esto va a conllevar que el costo del litigio va a ser mayor. Es lo bueno de abrirlo lo más posible. Claro. Porque la legislatura nunca, cuando presenta un proyecto, ve todos los problemas que pueden surgir, claro, y las controversias que puedan surgir. Entonces, crea un problema de acceso a la justicia. Va a crear un problema de acceso a la justicia. Correcto. Y de hecho, en la federal también es igual. En la federal están los jueces en propiedad de capítulo 4, título 4, y están los magistrados. O sea que no es que aquí se está haciendo algo, el gobierno federal funciona así. La Corte Federal funciona así, donde hay la necesidad de hacer ese cambio. Y no por eso. No ha visto, el Tribunal Federal funciona lo más bien y es ¿verdad? Todo el pueblo de Puerto Rico lo ve como lo más grande del mundo. Sí. Y tiene jueces, los magistrados son jueces municipales. Y tiene un juez, básicamente el que lo organiza y el que lo administra, y tiene otros jueces que son los que ven los casos. Y no tiene ningún problema. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos tiene a Roberts. Eso es así, el mismo Tribunal Supremo, un juez administrador que es el que determina, y los otros jueces que son los que toman decisiones. O sea que básicamente esto es algo que se hace, como se ha estado haciendo. No es algo que es distinto, es que se ha estado haciendo así por algo. Ahora se quiere hacer unos cambios distintos, pero pueden traer unas situaciones complicadas ante el tribunal. De acceso. Dentro de eso que tú dices, Tani, Puerto Rico tiene dinero para pagarle ahora a tantos jueces superiores, que lo venía hablando contigo antes de entrar aquí. Está interesante. Hay dinero para pagarle a a tantos jueces superiores y tenerlos ahí por 16 años. La Junta nos dirá. Bueno, la Junta nos dirá, ¿verdad? Lo que pasa, bueno, del proyecto de la ley uno puede entender. Porque que fue bien difícil para el aumento. Después de 20 años lo subieran eso, y yo decía, la gente se le olvida que los jueces no hemos recibido un chavo prieto desde el 2003. O sea, ninguno, nada. Sí. Y no es como que si ves más casos te quedas hasta más tarde y vas a hacer más. Entonces, vamos a hacer, y yo, ¿verdad? Lo dije antes, yo soy un fiel defensor de los jueces, independientemente de las razones por las que estén allí. Claro. Es un trabajo sumamente difícil porque ustedes llevan su cliente y les pagan para prepararse para ver ese asunto. Cuando ustedes salen de la sala, al le quedan 30 más. Y se tuvo que preparar para todos esos casos.
y tiene a dos abogados gritándole a los testigos mirándole mal. Oye, somos seres humanos también. En la sala ¿verdad? Y uno puede decir, porque es que se escogen por cuestiones políticas. Fine, pero una vez está allí, sufre como cualquier otro ser humano, cualquier ser humano de carne y hueso. Correcto. Que sea más o menos capaz, no hay necesidad de... sufren igual que todos los que estamos allí. Volviendo a la continuación de tu pregunta, de leer la ley, yo entiendo que no van a tener los chavos, porque por eso es que vamos a abrir el tema de el patronato. Por eso es que básicamente la ley lo que está diciendo es, no voy a tener dinero en un futuro a nivel del gobierno, vamos a abrir donaciones, patronato, lo que se crea la figura esta del patronato, para que entonces se reciba dinero a la rama judicial de otras formas, porque eventualmente no va a haber el dinero. Están básicamente tirando la papa caliente para el lado con respecto a la economía. ¿Qué ustedes creen de eso? Oye, acá hablando de algo personal, yo entré con la ley 163 cuando se le cambió antes los jueces estaban 8 años y pues, se retiraban y recibían el 75%. Yo caí en una ley que era un 1.5 por cada año que estuviera, que si estabas 12 años en aquel tiempo, pues era 18% de tu salario. Eso la gente no lo sabe. 18%. 18% del salario. Complicado. Por eso decían. Y era el motivo más grande para la gente solicitar realmente era cuando estaba ese retiro que era pues 75. Pues vamos, se eliminaron. Esa fue la alternativa que se dio antes de convertirlos a todos en 106 y ponernos con... Y está en la Constitución. Pero disculpa, se me fue el patronato. El patronato. Sí. Lo que venía a decir, yo me fui un poco antes de que se me cumpliera el tema. Dije, quiero intentar otras cosas, ¿verdad? Pues, a mí todavía no me han pagado ese dinero de retiro. Yo me fui en septiembre. Porque esa es una realidad. Claro, todas esas cuentas, no era como que teníamos cuando nos fuimos a la quiebra, todas esas cuentas se tiraron a un pues ¿quién aprueba el presupuesto cada año? La Junta. Ahora la Junta, y eso va a ser y lo que indicaste, hay los chavos para eso. Y volvemos a lo mismo, ese ejemplo es excelente el que dio. Si es así en la federal todo el mundo ve que los federales son los mejores, que total son hombres de carne y hueso igual que todo el mundo. Yo una vez, cortita esta historia, pero una vez me habían pedido siendo juez que fuera de testigo en un caso federal. Obviamente cuando me llaman los abogados, hay un proceso para eso, tienen que ir al juez administrador y el juez administrador con el juez, con la jueza presidenta, pues hay una autorización y si autorizan el proceso yo voy. Entonces yo fui allá, era un juicio por jurado y todo un caso civil por jurado. Entonces los abogados se separaron, empezaron estaban teniendo problemas con el sistema para proyectar la prueba en los monitores. Y el problema no eran los abogados, era el sistema. Y yo por molestar le dije allí con el juez, era un juez gringo que habían traído de Estados Unidos y yo dije, ay, qué bueno ver que en el Tribunal Federal también pasan estas cosas, que como pasa, bueno, aquello el jurado se empezó a ver, el mismo juez gringo se empezó a reír porque decía, claro, son seres humanos igual que nosotros, es lo mismo, entonces es lo mismo, uno se dice federal y otros estatales y sufren, pero es importante porque la Junta va a hacer una determinación. Puede ser que se apruebe y la Junta diga, eso mismo, ahí no hay chavo para eso. Pero y en cuanto a esto del patronato, y quiero ser bien cuidadosa con mis expresiones, pero más bien lo que voy a preguntar es por una cuestión de preocupación por la realidad que impera en el país. Antes que todo, un patronato viene siendo como una especie de grupo sin fines de lucro que se van a encargar de administrar un fondo. ¿Qué sucede? Sí. Eso trae unas situaciones éticas también. A eso voy. El proyecto dice que esas donaciones que va a recibir el patronato pueden ser de personas privadas o entidades públicas. En Puerto Rico no es secreto que hay un problema de corrupción. Y la pregunta a la que voy es, dentro de ese aspecto ético, es ¿cómo se va a estar fiscalizando lo que se hagan con los fondos que se proveen a través del patronato? ¿Y por qué sabiendo las situaciones que hay en el país y cómo
el país se está viendo, no solo a las ramas, al Poder Judicial, sino a todas las ramas, de que todas las decisiones son influenciadas por quién da más chavo o quién más... ¿Por qué poner al Poder Judicial? De todas las... ahí sí tengo que decir que esa fue la que yo dije, esto no tiene sentido. Disculpen, ¿verdad? Lo que pero no tiene sentido. Y se presta para que ataquen más al Poder Judicial a que tus decisiones que tome el Tribunal Supremo, el Tribunal de Apelaciones, tenga algo que ver con las personas que más chavos dio para estar ahí. En Arroyo y pasa con la Universidad de Harvard, pero es privada. Con las universidades grandes, ¿sabes? Que el que paga la biblioteca, los hijos venden, pero eso allá es una compañía privada. Pero cuando es con fondos públicos. En Arroyo Habichuela, para que la gente lo entienda, el gobierno, las tres ramas del tribunal del gobierno, ejecutiva, judicial y legislativa, funcionan con los fondos del gobierno. Aquí lo que básicamente se puede estar proponiendo es que la rama judicial, que en todas las leyes dice que tiene que ser independiente, que en todas las leyes dice que esos jueces tienen que no obtener ningún tipo de situaciones que los lleven a tomar decisiones, tienen que estar aislados de la gente. Esa última rama judicial va a estar sujeta a su economía, a que la gente les donen, a que la gente les den dinero, que no van a ser recurrentes, porque esa es otra cosa. Ahora mismo el Fondo General mantiene una asignación de fondos recurrentes que tú sabes, la rama judicial sabe que siempre va a tener un dinero. Claro, se buscan dinero adicional. Es una pena porque la rama judicial, el Poder Judicial no controla sus fondos. No lo controla. ¿Por qué no lo controla? Si es un poder aparte. Los sellos, eso va al pote general. Sí. Pero entonces, y es la legislatura esto la que le asigna. Pero sería peor, aparte de eso, depender de donaciones, porque las donaciones, yo le hago donaciones hoy, mañana yo no hago donaciones. Yo lo que veo muchas veces es que en Puerto Rico, a lo mejor sea cierto o no, pero el pueblo está bien sensible a la corrupción, a los malos pensamientos, a las malas influencias. Y yo puedo entender que el pueblo, al ver que quien le va a estar dando el dinero ahora a la rama judicial como tal, no va a ser los fondos, sino que va a depender de donaciones y de diferentes personas, eso va a crear un problema de una apariencia. No es que se vaya a estar haciendo actos, pero es que el pueblo va a decir, pues claro, me decidieron mal porque aquel es donador de la rama judicial. Me decidieron mal porque aquel dio más chavo para X, oye, y se va, aunque no necesariamente sea correcto. Aunque puede ser que no pase. Pero va a crear un problema que si ahora mismo todas las decisiones que están haciendo por ahí en los diferentes tribunales se ven en controversia, estaba favorecido con uno, favorecido con el otro, va a ser, yo entiendo que va a ser hasta peor. El dinero que se saque para pagar a los jueces, en vez de ser una cosa completamente aparte y sola, para que de verdad exista una independencia judicial. Entonces, uno ve los proyectos de ley, la ley anterior, la palabra independencia judicial, que es bien necesaria, está 50,000 cosas. Pero de verdad estamos velando por una independencia judicial al establecer que se va a mantener la rama judicial por donaciones y diferentes personas, de personas aparte. Claro, el que va a tener chavo, el que tiene dinero para donar un montón, pues, va a ser una situación que puede prestarse a controversia. Imagínate esa persona que done, ponle $500,000. Sí. Y que haya un compromiso de cada año, va a donar $500,000. Y le toca un caso en el Tribunal Supremo. Claro. Donde haya intereses económicos grandes envueltos. Claro. Oye, estoy diciendo, puede ser que los 9 jueces del Supremo lo vean en puro derecho y lo resuelvan, pero la gente que está afuera que sabe que van a pensar, si les resuelven en contra, el año que viene eso no viene. Es ahora, pues somos neutrales y la gente habla. Imagínense entonces tener que hablar. Va a ser bien. Yo creo que esa, porque ahora mismo yo no pienso, y yo estoy seguro que ustedes comparten la misma opinión que yo, que el Poder Judicial no tiene un problema de corrupción ni de irregularidades. No. El único problema que yo he detectado como practicante en la profesión, igual que ustedes, es que quizás la presión mayor que tiene la judicatura es la prensa. Entonces, esto le añadiría otro problema adicional que también, por cierto, envuelve a la prensa. Y de cierto modo, oye, y estamos a favor de la prensa y qué bueno que vivimos en un país que existe la libertad de prensa, pero ciertamente las opiniones de los jueces no deberían ser moldeadas o influenciadas por lo que la prensa, por el temor a lo que la prensa va a decir. Y por eso es que nosotros vimos el caso de Viqueira y estemos de acuerdo o no con la determinación que el juez tomó. Válido estar de acuerdo o no, pensar que estuvo bien o estuvo mal. Hay que admirar
que ese juez, sabiendo todo lo que le iba a caer encima por resolver como lo hizo, dijo, no, yo creo que esto es lo que aplica, este es el derecho y yo voy a resolver así. Tan es así que ha recibido amenazas de muerte, cosa que yo no veía. Yo no sé, juez, usted estuvo más tiempo, o sea, amenazas de muerte un juez. Eso yo por lo menos no lo escuchaba hacía tiempo. Pasa, ¿verdad? Pasa, los jueces tienen derecho a estar armados, incluso le dan esta arma. Yo nunca la saqué, tenía niño chiquito, yo dije, yo lo que la saco me pega un... Claro. Sí. Pero yo estudié comunicaciones y periodismo en la UPR. Y es lamentable, ¿verdad? El periódico se le llama El Cuarto Poder. El Cuarto Poder. Ese no es solo un programa de Jay Fonseca. El Cuarto Poder era de años. Y es por eso. Y no hay, porque por lo menos lo hay con el gobernador, la legislatura y los jueces que tienen su proceso para sacarlos, ¿verdad? Y puede ser que ya. Pero ¿a quién le responde la prensa? ¿Quién le hace responder? Porque la prensa son corporaciones privadas. Aquí no hay una prensa pública con fondos públicos que uno pueda presentar un mandamus para que haga su trabajo ministerialmente conforme a derecho. Aquí son todos corporaciones privadas. Y se le da un poder donde pueden decir lo que quieran. Y lo digo por 11 años en la judicatura, que el 85% de las cosas que se decían en la prensa yo sufría porque los jueces no podían decir nada. Ahora ellos puedo decirlo. Pero los jueces podían aplastarnos, que eso mucha gente ustedes no lo saben. Ustedes podían decir carne de puerco y decir esto y la prensa decir 20 disparates de por qué decidió o no decidió tal cosa. Y el juez acá, pero es que ninguna de esas personas estuvieron escuchando la prueba. Y nadie responde. Y en algún momento nosotros como pueblo, aunque sean empresas privadas, tenemos que coger, si vamos a reclamarle eso, que sean responsables en la forma en que reportan, especialmente los asuntos donde están envueltos derechos constitucionales, ¿verdad? Porque y si es no apoyarlo, pues no apoyarlo. Pero lamentablemente se apoya la desinformación y los jueces se quedan solos escuchando, viendo todas esas barbaridades que decían los programas, cuando la realidad fáctica y en derecho era otra. Y los jueces no pueden decir absolutamente nada. En eso yo siempre voy a defender a los jueces porque lo supe una vez hasta allí, que pueden decir 20 barbaridades y no pueden defenderse. Yo quiero entrar ahí, 2 comentarios. Pasó recientemente, hubieron 3 jueces del Tribunal de Apelaciones que decretaron la inconstitucionalidad del feminicidio porque ciertamente es un fenómeno social que existe, pero legalmente no se justifica el discrimen en cuanto a un sexo y otro. Porque si una pareja gay de hombres, uno mata al otro, no tiene la misma protección que versus una pareja heterosexual donde el hombre mata a la mujer. Y fueron 3 jueces hombres. Y a mí me molestó inmensamente que la prensa, no me acuerdo quién fue y no le voy a dar la pauta, publicó un artículo que dice 3 jueces varones invalidan la ley, como si eso implicando que por ser varones había un elemento machista en la determinación de ellos. Eso es mentira. ¿Y a quién le responden en ese medio? A nadie. A nadie. ¿A nadie? Pues hay que educar, ¿verdad? Porque no son infalibles. Los periodistas no son infalibles. Y van a decir disparate y le dicen el cuarto poder porque tiene un valor. Es importante que en una sociedad haya diversidad de opiniones. Y que son necesarios. Pero también tiene que haber una responsabilidad de informar correctamente y dejar que las personas tomen su decisión. Claro. Pero si el interés siempre va a ser vender, vas a tener un título como ese que es para inflamar. Claro, nosotros tenemos unos cánones de ética que nos obligan a informar correctamente. Y si no lo hacemos, nos pueden hacer un proceso disciplinario. Pero ellos no tienen ningún tipo, y más ahora con los influencers que surgen, que hay mucha gente que surgen sin preparación ninguna, sin contemplación ninguna, dicen lo primero que se les viene para llamar la atención. Y tienen después, 20,000 views. No, y atando esto de la prensa con nuevamente lo del patronato, para mí habría un conflicto hasta para que los jueces atiendan el caso, porque las propias reglas de procedimiento civil exigen que cuando el tribunal tiene frente a sí una compañía no gubernamental, la parte tiene que informar dónde tiene más del 10% de sus acciones por si acaso el juez tiene un conflicto financiero que le impida atender la controversia.
Pero si tú estás apoyando a toda la rama judicial, pues todos los jueces van a tener ese conflicto financiero, así que... Es porque necesitamos darle allí en esas vistas públicas. ¿Cómo el criterio por favor, mío en no se va esas a ver vistas afectado? públicas necesitamos darle... otra cosa que también le habíamos hablado. Crean eso. Sí. No, Otra crean cosa esa... que hemos hablado es que el patronato son varias personas que son delegados, pero hay 5 en específico que van a ser delegados eventualmente en un futuro. Pero si esos 5 se unen, no importa que la cuantía el choque de poderes para tomar decisiones va a estar en controversia. Yo creo que todos vamos a... Yo no podría ver a alguien que esté a favor de eso. De verdad, yo estoy de acuerdo en que después de 23 años haya apertura para evaluarlo. Pero esa propuesta, que va a crear muchos conflictos éticos y no va a ayudar al mejoramiento de la imagen de la judicatura. Al contrario, si se aprueba eso, hoy no lo vemos, pero mañana van a apelar a la rama judicial más de lo que se hace. Hay público, porque esa información es pública, que tal persona dio $500,000 y tiene un caso en el Supremo, en caso del apelativo, y mira cómo decidieron. Pues claro que sí, porque si no, y entonces sí, los politán, las 20,000 gente, hoy en día son un bochinche, eventualmente va a ser peor. Que tengan un montón de los cabilderos metieron chavos, no, va a ser malísimo. Eso. Y para ir nos va a reventar. Pues disculpen, no, sí. Para ir cerrando este tema, porque tocamos lo que nos preocupa. Eso está perfecto, pero usted dijo algo clave cuando estábamos empezando la entrevista. Si una ley es buena para algo, es buena para todo. Y no quiero solamente resaltar lo malo, porque la realidad es que hay cosas buenas que tiene el proyecto, como por ejemplo están proponiendo una academia judicial, que ya la hay, pero la siguen proponiendo en esta nueva ley, y también están proponiendo salas especializadas en lo que es delitos contributivos y delitos de otra índole económica. Así que, en cuanto a ese particular, ¿cuál es su pensar? Miren, yo creo que todavía la cuestión de las salas especializadas, y de nuevo, lo veo de afuera, como litigué 12 años antes de ser juez, 11 años como juez, y después estando afuera ahora. Yo soy de los que pienso de que los jueces deben saber de todo. Y yo creo que incluso deben hasta derrotarse cada cierto tiempo. Pero la realidad también es que como sociedad nos hemos dirigido a una sociedad de especialistas, y los abogados nos vendemos como especialistas en X o Y cosas. Es una cuestión filosófica mía que yo encuentro que eso está mal. Y alguien que solo vea casos, un juez que solo vea casos de violencia doméstica, puede ser por un lado que maneje más rápido esos conceptos, pero también es un ser humano que puede crear prejuicio en su forma de pensar y de resolver. Porque ve una situación que se repite, pues todas esas situaciones pueden ser iguales. Sí. Si fuera rotando, pero a mí, yo no soy, lo digo, no soy fan de las salas especializadas. No lo soy. Yo creo que los jueces son jueces. Volvemos a lo mismo. Usted no es juez de lo civil. O sea, no existe el concepto de un juez de lo civil. No existe un juez de familia. Que es un juez superior asignado a una sala de familia. Sí. Claro. Hoy es asignado a una sala de familia, mañana va a ser asignado a una sala civil. Porque el planteamiento que ellos dicen es que le dan diferentes adiestramientos especializados. Y se le dan un estipendio adicional económico para que sean ese tipo de juez. Lo dan. Bueno, digo, ahora de eso el proyecto que dice. Una sala especializada el proyecto, eso dice el proyecto. Eso lo dice el papel, por eso. Eso lo dice, otra cosa. Pero eso es lo que, así lo venden. Pero ¿qué es lo que sucede? En vez de seleccionar, deberían ser todos los que tuviesen ese tipo de preparación, porque después entonces pasa cualquier situación, como la pandemia y diferente. Hay movimientos por emergencia. ¿Qué vamos a hacer? ¿No vamos a atender el caso porque no tenemos un juez así? Los jueces parecen de todas las profesiones. Yo trabajo desde los 10 años. Muchos no han estado en una profesión donde he visto más compañeros falleciendo por condiciones cardíacas. Compañeros, compañeros míos, disculpen esto, no se algo así, cuando me sonaba el teléfono yo decía algo así, tome el teléfono del juez y se lo entrega a las 5 de la tarde. Sí, confíqueme el teléfono. Pero no hay, disculpen, me fui de nuevo. El tema de
Yo también me fui. No, estaban hablando del estipendio que se concede en el caso. La sala especializada. Y que usted no estaba a favor de claro. No estaba a favor de ellos porque Todo creo que debe rotarse. Claro. Por ejemplo, muchas veces tanto la judicatura responde a las presiones públicas y de la prensa para hacer leyes especializadas cuando hay delitos que ya están contenidos en las leyes especiales y en el Código Penal. Claro. Más que hacer leyes que penalicen algún acto en específico, una agresión a una mujer, ¿por qué no invertimos más dinero en las ayudas? Porque si vamos a ser especializados para meterlos presos, darles mala ayuda, ¿qué sacamos? Podemos decir que desde la ley 54 se aprobó en el 94, 92, 93, 89. Sí, pero fíjate. Vivimos en una sociedad donde hay menos maltrato. Ahora se aprobó, se legalizó las armas, han aumentado los casos. ¿Y qué pasa? Cuando los matan no se le puede, como es la arma legal, no se le acusa por ley de armas. Porque ya entonces menos tiempo. Como sociedad y hay que, eso ya es un análisis filosófico y hay que aprender como sociedad también, esto es otra opinión, de hacer planes y eso es una propuesta mía y que se ha hecho en otros países, hacer planes como país de 10, 15, 25 años, donde lo que midamos se reúnan todas las organizaciones políticas, todos los partidos políticos, la sociedad en general, y hagan una consulta de qué Puerto Rico queremos ver en 25 años y lo que votemos cada cuatro, y cuando se adopte ese proyecto, lo que votemos es quién de los partidos que se están presentando en los candidatos puede llevar ese proyecto que como país hicimos a mejor fruición. Pero no puede ser que cada 4 años cambiemos y inventemos y se cambia todo de nuevo, porque no hacemos nada. No hay continuidad. No hay continuidad. Y lo veo ¿verdad? Y no quiero que esta revisión de caiga en eso. Vamos a hacer, si queremos, vamos a hacer una consulta grande, hacer un proyecto donde queremos ver al Poder Judicial sin quitarle poderes y sin darle impresión que es una rama, que es un poder con menos poder. Sí. Claro. Sin que un poder regule al otro y lo limite, porque básicamente... Y no ponernos en una situación donde la perspectiva de la sociedad empeore. Claro, pero si legalmente, si un poder ahora mismo se extralimita, ¿quién va a decidir si se extralimita o no? ¿Y a qué favores o intereses va a decidir esa persona? Por un ejemplo, ahora mismo esa ley fue inconstitucional por los diferentes planteamientos que existen de que la Constitución ahora mismo dice una cosa y se está interpretando de otra forma. ¿Quién interpretaría si eso es inconstitucional o constitucional? ¿Quiénes se verían beneficiados? Va a traer una controversia. Sí. Va a traer controversias que lamentablemente van a lacerar, a mi entender, van a lacerar la mente de las personas, la confianza de las personas en la rama judicial. Claro. Ahora mismo hemos estado funcionando de una forma con defectos, pero se ha estado funcionando de una forma, para bien o para mal. Pero yo puedo entender que va a traer una controversia, va a lacerar más aún y va a politizar más aún la rama judicial a lo que tenemos en este momento. Eso es lo que uno puede hacer una proyección en futuro. Y de alguien que estuvo adentro por 11 años, yo quiero decirle al pueblo y a los compañeros, yo en esos 11 años conocí muchísima gente maravillosa, jueces maravillosos. Los jueces se ayudan, consultan, se apoyan cuando hay problemas, cuando tiene alguno de un problema, ya sea un problema personal, eso hay esa hermandad y conocí gente maravillosa de todas las ideologías. Sí. Hay gente buena en el Poder Judicial. Pero al igual que cualquier otra profesión, hay gente buena, gente capaz, gente mala, gente incapaz. Pero nadie se salva de eso, ni los médicos, ni los abogados, ni los ingenieros, ni esto. Pero sí tengan la confianza que hay gente maravillosa. Que podríamos estar en un sistema donde las personas estén más capacitadas. Pero a veces uno conoce. Yo, por ejemplo, hay profesores universitarios que iban a salas de Derecho, de la Escuela de Derecho, que eran terribles. Sí. Litigando. Sí. O sea, que ¿cuál sería esto? Que conozca más de derecho evidenciario, derecho penal o derecho civilista. Si es profesor, tiene que saber. Si es profesor, tiene que saber. Pues miren, sepa, hay muchos profesores que litigando son malísimos.
O sea que no es necesario. Pero esa discusión tiene que abrirse ya. Y definitivamente este episodio está para una parte 2. Pero antes de hacer la pregunta, ¿verdad? Del cierre, y de verdad que le agradezco que haya estado aquí. A todas las personas que nos están sintonizando, les invito a que por favor le den like, le den share, compartan esto con sus amigos, con sus familiares, con todas las personas que tengan alrededor para poderles seguir trayendo invitados del calibre del licenciado Abreu. Antes de pasar a la última pregunta y a unos asuntos que quiero tocar con usted, Stani, tú tienes un anuncio importante que hacer en el episodio de hoy. Sí, discúlpeme. En el día de hoy cumple mi hijo Joaquín Barrenechea. Cumple en el día de hoy cumple 7 añitos. Y yo me estoy perdiendo el cantarle Happy Birthday en la escuela por estar aquí, pero vamos. Yo se lo había dicho a él y tenía frustración, pero quería decirlo porque de verdad que es una situación que lo tenía en el pecho, que no pude estar allí. Pero es que estamos trabajando y estamos echando para adelante. Vamos a celebrar contigo, Joaquín. Quería aprovechar y decírselo por felicidades, papá. Y son 7 añitos, 7 luchas. No, es difícil. Disfruta lo que pasa Sí. Eso es correcto, gracias, te agradezco. Sí. Pues, licenciado, antes de hacerle la última pregunta, quería, ¿verdad?, también invitarlo a que por favor le diga a las personas que nos sintonizan dónde lo podemos conseguir, ahora que lo tenemos en la práctica privada. Bueno, pues cualquier persona interesada en mi servicio me puede contactar al 787-508-1669. 787-508-1669. ¿En qué jurisdicción ahora mismo usted se encuentra? En todas. En todas las y para Culebra. Para Puerto Rico. Y para la división de y correo electrónico, si tuviera para correo electrónico provisional, pero me pueden escribir siempre a ese, es F de Fernando Abreu 77@gmail.com. Abreu es con B de bueno. Todo tipo de casos. Todo tipo de casos. Yo estuve en todas las salas. Sí, Yo estuve en sala penal, sala civil, maltrato, menores, claro, familia. Nosotros éramos el taparroto de los tribunales de la región que estábamos, porque necesitamos, vamos para allá. Pues ya saben, si desean un abogado con experiencia, que tiene la perspectiva incluso de un juez, o sea, que tiene ese pensamiento incluso de juez, pues el licenciado Abreu es el indicado para ustedes. Así que para irnos despidiendo de la entrevista, que de hecho le agradezco la oportunidad, para mí fue una conversación bien enriquecedora, porque pues tener la perspectiva desde alguien que estuvo adentro, sin duda alguna, pues aporta a que se puedan debatir ideas desde un punto de vista inteligente y amplio. Así que agradecida por esto y espero que no sea la última vez que venga el podcast. Pero quería preguntarle, o más bien solicitarle, ¿qué recomendaciones usted le daría a la legislatura, específicamente al presidente del Senado, que es el que está promoviendo esta medida, Tomás Rivera Chatz, y a Ángel Toledo, que es el que está dirigiendo el asunto, en cuanto a qué es lo que deben tomar en cuenta previo a tener una determinación final? Mi recomendación es que hay que hacer como funcionarios públicos una introspección de que nuestras acciones estén dirigidas sinceramente al mejoramiento de nuestra sociedad. Yo creo que ya hay que pasar eso de quitar la perspectiva de que voy a hacer ciertas cosas para adquirir más poder o menos poder, o más influencia o menos influencia. Y les pido, ¿verdad?, que es tan importante la administración del Poder Judicial que no solo todo lo que hemos discutido aquí, no pongan al Poder Judicial en una posición donde la percepción de la sociedad quede peor lacerada. Correcto. Pónganlo en la mejor posición posible y siempre se podrá crecer más. Volvemos a lo mismo. Es importante que después de 22 años se esté analizando esto y se esté evaluando y cómo mejorarlo. Pero que sea realmente y sinceramente para el mejoramiento y ponernos en una posición donde haya más respeto. Y gracias a Dios todavía lo hay. La gente llega todavía, aunque hablen cosas fuera cuando llegan y siguen las instrucciones, pero que escuchen y por favor ese patronato, si quiten algo de ese proyecto, por Dios, ¿qué es el patronato? Quítanlo, no pongan a los jueces que están pasando por tanta presión solos, que son ermitaños, por más ataques en la prensa y exponerlos desde los jueces del Supremo, los jueces del Tribunal de Apelaciones y los jueces superiores, si se quedan todos superiores y se eliminan los municipales,
no los pongan en esa situación. Porque lo estás exponiendo, porque aunque se diga que no es así, lo que la gente va a entender es que los intereses están agarrados al que demás, aunque no sea así, se va a prestar, porque si ahora mismo no es así, ahora mismo la rama judicial es independiente, funciona independiente, se dice que se presiona. Entonces, que los chavos salgan de personas que donan. Va a ser una situación. ¿Y con qué razón dan? Es raro. Complicado. Es complicado. Que la gente le quiera dar al Poder Judicial más dinero. Bueno, esa es por tanto, la contestación es que no va a haber dinero en un futuro. Porque si le están soltando la papa caliente a otro, es que no los va a ver en un futuro. Y es lamentable. Porque para el Ejecutivo hay chavos. Para los legislativos y toda la gente que trabaja hay chavos. Pero para la judicial entonces no. Y para los empleados, porque eso también lo tengo que decir, tengo ese compromiso. Las secretarias y los alguaciles también necesitan que se mejore sus condiciones, y es la realidad, porque es una cosa que es ya bien difícil. Y trabaja mucho y se expone, y es una pena, aquí no tengo ningún miedo para decirlo. Sí. Los alguaciles pasan por situaciones de peligro igual o más que los policías. Sí. Las situaciones que se forman en la sala de investigación, en los tribunales, se exponen. En situaciones cuando van a la calle. Que no estén incluidos los alguaciles en la misma categoría que los policías y los bomberos, para cuestión de first responder y poderse retirar con un retiro digno. Y cada vez hay menos alguaciles. En estos días me estaban diciendo que en el tribunal de San Juan, por un ejemplo, 40 y pico de alguaciles para resolver problemas de sala, cuando antes eran 300. Ahora mismo hay salas en San Juan que no están abriendo porque no hay alguaciles y no hay funcionarios de sala. Por tanto, podemos tener una buena base judicial de buenos jueces. Pero si tampoco si no trabajamos con los demás, que es lo que básicamente hace que el sistema corra, de verdad que vamos a seguir poniéndonos, porque está bien, queremos un sistema mejor. Sí, pero es que no es solamente, el sistema es global, hay que resolver la totalidad. Las secretarias también, las secretarias sin ellas, Dios mío, de verdad que no. Ganándose básicamente lo mismo por años y años y años los alguaciles, que de verdad que se esfuerzan y son los que corren muchas veces la rama judicial. Ahí hay alguaciles y secretarias que tienen un conocimiento mayor a los que trabajamos allí básicamente, que conocen sistemas desde A a la Z. Tienen una memoria histórica que siempre es importante en todo, ¿verdad? Que hayan personas que tengan memoria histórica sobre... Seguro que sí. En todo, de permisología, todo. Y por lo menos de nosotros los apoyamos 100% a los empleados gubernamentales, porque de verdad, de la rama judicial, porque sinceramente se han visto muy afectados en muchas cosas. Bueno, pues agradecida, Tani, ¿verdad? Y como siempre, por semana tras semana estar aquí, poniéndole esa picardía a cada episodio. Agradecida, licenciado Abreu, por habernos dado el honor de tenerlo aquí como invitado. Y a todos ustedes los invito, ¿verdad?, que sintonicen, vean todos los otros episodios que tenemos tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestro canal de Spotify. Y hasta la próxima.